¿El autismo se cura con una dieta libre de gluten y de leche? Te lo cuento todo en el siguiente vídeo. Hola Supermamá, bienvenida de nuevo al canal de Yo Voy a Elvira. Y si no eres mamá, a lo mejor también te interesa el tema de hoy. Yo soy Elvira Otero, soy pediatra de atención primaria y estoy aquí para contarte cosas importantes e interesantes de salud infantil. En el capítulo de hoy espero que tengas tus necesidades básicas bien cubiertas. La de la temperatura regulada hoy no está muy bien porque hace un calor, pero vamos a hacer el vídeo. Hoy te voy a hablar del autismo. El otro día estaba escuchando un podcast de una chica que me encanta, que habla de otras cosas que no son de pediatría, y sugirió que el autismo se curaba con una dieta libre de gluten. Entonces yo ya me piqué y dije, no puede ser que esté escuchando esto de esta chica a la que admiro tanto y por qué dice eso. Y digo, pues voy a ponerme a buscar, voy a hacer una búsqueda exhaustiva de lo último que hay en eso y vengo hoy a contarte. Vamos a hacer un repaso de en qué consiste el autismo para ubicarnos un poco. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Eso quiere decir que afecta cómo se forma el cerebro, cómo se está desarrollando el cerebro, cómo se forma, cómo se generan esas conexiones neuronales y esa plasticidad neuronal, ¿no? Cómo se va aplicando en el cerebro y se acaba produciendo una alteración, sobre todo social, ¿no? Una dificultad en la interacción social pues, normal, y conlleva también normalmente una inflexibilidad, una rigidez mental y unos intereses bastante restringidos, ¿no? Como que son muy obsesivos sobre ciertos temas. Bien, esto es como muy general y como ves ya es un poquito difícil de describir. O sea, no es en el análisis le da que tiene un hierro de tanto. No es algo así, sino es algo bastante más cualitativo que cuantitativo. Entonces la definición ya es difícil. Y es un poco basándose en factores subjetivos. Aunque bueno, es verdad que hasta llegar a eso hay muchas preguntas, muchas cosas que tenemos que observar en la persona, ¿no? Vale, esto lo he contado en otro vídeo ya. Si te interesa de cómo sospechar o detectar si tu hijo puede tener autismo, un vídeo ya sobre eso. Partiendo de ahí, esa es como la base de todos los autistas, pero es un espectro. ¿Eso qué significa? Que hay además muchos niveles de cómo afecta esta dificultad de relación, este trastorno del neurodesarrollo a su vida habitual, y en función de eso pues es más o menos grave la situación, ¿no? Para necesitar pues más o menos ayuda para adaptarse a una vida diaria normal. Suele haber problemas del lenguaje, pero hay adultos con autismo que hablan perfectamente. Incluso niños que no llegan a tener ese tipo de problema de retraso en el lenguaje y sin embargo es un lenguaje un poquito distinto. Volvemos a comentar algo bastante difícil de definir. Bien. Sin embargo, por ejemplo, hay otras características que no están en todos, pero que son bastante frecuentes, como son las estereotipias, que son manías, gestos, movimientos, incluso sonidos que puede hacer la persona cuando se pone nerviosa, cuando está ansiosa, incluso cuando está feliz. Y suele suceder más en niños pequeños, y cuando es ya en adultos o niños más mayores es en gente que tiene un autismo un poquito más moderado o grave, ¿no? Si no, estas conductas generalmente se van o se limitan mucho en su día a día y prácticamente no se notan. Hecho este repaso, vamos a plantearnos qué nos interesa de un supuesto tratamiento dietético para el autismo. ¿Qué pretendemos conseguir, no? Porque hay estudios al respecto, sobre todo en los últimos 20 años, ¿vale? Esto es como bastante reciente. Y realmente, ¿cuál es el mecanismo por el cual pensamos que puede una dieta sin gluten o sin caseína, que es una parte de los lácteos, ayudar a que se desarrolle mejor el cerebro, ¿no? O cómo está, de alguna manera, causando este autismo? Porque, de hecho, el autismo sabemos que depende de múltiples factores. Hay factores exclusivamente genéticos, que son
los menos, ¿vale? Solo se ve algún gen concreto que crea autismo o que pueda generar autismo en un 20% de los pacientes, entonces, bueno, y además no le hacemos estudio genético a todos, con lo cual no lo sabemos. Pero el resto son que si factores prenatales, que si del ambiente, hasta la contaminación o los tóxicos del ambiente, puede ser que puedan afectar y tampoco se sabe muy bien. Hasta incluso factores sociales de, por ejemplo, cómo ha sido la dinámica familiar en los primeros años. Hasta eso se cree que puede afectar. Como ves, todas estas cosas cogidas con pinzas o que vemos que pueden intervenir, pero ninguna es causa exclusiva de esto. ¿Cómo se empezó a investigar esta posible asociación entre el autismo y la enfermedad celíaca o la intolerancia al gluten, o que el gluten tenga algún mecanismo por el cual afecta a esta enfermedad? En el año 1969 hubo un estudio en el cual se dieron cuenta de que las personas con autismo que estaban reclutando en ese estudio, que había como una prevalencia de gente intolerante al gluten más alta de lo habitual. Esto empezó así de una manera un poquito anecdótica, porque de hecho por aquel entonces no se diagnosticaba tanto la enfermedad celíaca como ahora, de hecho ahora se sabe muchísimo más de cómo funciona y demás. Entonces a raíz de ahí se fueron haciendo como estudios sobre esto, sobre cuánta gente con autismo tenía algún problema con el gluten a la par. Te diré que se ha demostrado que si buscamos entre celíacos quién es autista, vamos a encontrar más autistas que la población general. Entre los celíacos y los que tienen intolerancia a la lactosa, al gluten o alergia al gluten en sí. Es como que hay ahí una asociación que no se sabe muy bien cómo funciona. Sin embargo, al revés, no se ha demostrado lo mismo. No se ha demostrado que efectivamente haya más celíacos o intolerantes al gluten entre los autistas. Aquí hay estudios diferentes, ¿vale? Hay algunos que sí que nos dicen que un poquito más y otros no nos dicen nada. Se siguió averiguando sobre este tema porque algo que sí se ve frecuentemente es alteraciones gastrointestinales en los niños con autismo. Sin decir nada concreto, puede ser estreñimiento, puede ser molestias tipo distensión abdominal o gases, puede ser diarrea. Entonces, bueno, se asoció a que a lo mejor puede haber algún problema con algún alimento. Se ha visto, y esto es muy fuerte, yo cuando lo leí dije, ¿what? Que hay más predisposición a tener un hijo autista si la mamá tiene intolerancia al gluten. Así que algún tipo de relación claramente hay, por eso se sigue indagando. De hecho, esto tendría bastante más sentido incluso que el autismo sea un daño por estar consumiendo todo el rato gluten a lo largo de su vida, porque sí, más bien nos interesa cómo se forma en el cerebro al inicio, durante la edad prenatal, en los primeros años de vida, no tanto en la edad adulta, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, aquí hay una línea de investigación que vale la pena. Y se han considerado varios mecanismos por los cuales el gluten, en concreto, podría ser un agente nocivo, un proinflamatorio para crear autismo en el cerebro, ¿no? Para cambiar el desarrollo neuronal hacia ese problema. Uno de los posibles mecanismos por los cuales el gluten y la caseína podrían tener un efecto dañino en las personas y por eso generar autismo o tener algún papel, es que se ha visto que la gente con autismo suele tener más predisposición a tener ciertos anticuerpos contra el gluten y contra la caseína elevados. No son los que habitualmente se miran, ¿vale? Son otros, no os voy a liar. O sea, no los detectamos normalmente en laboratorio. ¿Qué ocurre con estos anticuerpos? Que impedirían la degradación normal o la transformación normal del gluten y de la caseína en los metabolitos habituales. Entonces, al final se formarían unos tóxicos que hacen un efecto un poco como los opiáceos. Si te suenan, los opiáceos pues son unas drogas, un tipo de droga, ¿no? O un tipo de fármaco. Entonces, esto tiene cierto efecto en el cerebro. Y esto, de manera repetida, pues
podría causar efectivamente alteraciones en el sistema nervioso central, en cómo funciona. De hecho, se piensa que este efecto es lo que más podría producir esas alteraciones sociales, ¿no?, en el autismo. Se cree que este exceso de actividad opioide-like, vamos a decir así, es lo que podría causar esa hiperactividad que tienen niños autistas y esas alteraciones del comportamiento, algunas de ellas. Esto es una teoría, primera teoría. Segunda teoría, que no implica que sea o una u otra, ¿no? Son cosas que se están barajando que podrían intervenir en esto. Segunda posible causa o factor, estrés oxidativo. Se ve que quien tiene una intolerancia al gluten de algún tipo, esa proteína le genera estrés oxidativo, le genera inflamación en el cuerpo. Y eso puede afectar el sistema nervioso central. Tercer factor que se ha visto que puede intervenir. Factores genéticos, en concreto unos haplotipos que se ve que son más frecuentes que se compartan entre la gente celíaca y la gente con autismo. ¿Siempre se cumple esta regla? No. Y ese es un poquito el tema de todos estos factores que están cogidos con pinzas porque no hemos podido determinar todo el que tiene autismo y pues tiene este problema también con el gluten. No lo hemos podido determinar. Ya te lo voy contando. Y además no todos los estudios avalan esta posible asociación de la genética de los celíacos y de los autistas. Así que más cogido con pinzas aún. Y el cuarto factor estaría relacionado con un equivalente de enfermedad celíaca que hay, que no sé si lo has oído alguna vez, es como un ataque del gluten en lugar de al intestino, a una parte del cerebro, de hecho al cerebelo. Hay gente, muy poca, estos son muy pocos casos, pero que le afecta al cerebro con una ataxia, es decir, con inestabilidad. Y a raíz de eso, y saltando otras cosas, se ve que el principal problema era el gluten porque son celíacos. Es muy raro que se diagnostique a alguien de enfermedad celíaca por un tema de síntomas cerebrales, ¿no? Incluso por una cefalea. Son raros los casos. Normalmente es por otros motivos, por diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso, incluso unas lesiones en la piel. Esto es raro, pero se ve que la gente a la cual el gluten le afecta así, de esa manera, tienen elevados unos anticuerpos distintos a los que se suele ver en los análisis clínicos habituales y que hay autistas que tienen con más frecuencia estos anticuerpos también elevados. Con lo cual, ahí se ve que podría haber otra relación. Es decir, podríamos asumir que a lo mejor los que son autistas han tenido también algunos efectos nocivos del gluten que otra gente no tendría y les afecta también así. Es otra de las teorías. Y en concreto hay unos anticuerpos que sí se miran frecuentemente en niños cuando queremos descartar enfermedad celíaca o confirmarla, que son los antigliadina, que sí se han visto en general en casi todos los estudios elevados, o sea, más elevados en los autistas, pero no en todos los estudios. Y ese es el problema. Que cuando hay diferencias, y además son unas diferencias que no me voy a poner aquí a explicar en el vídeo, pero no es que digas, claro, en el que había 10 pacientes no se vieron diferencias, pero en el que había 300 sí. No. Es que además no cuadra así, con lo cual no podemos ni confirmar ni descartar. Entonces, ¿qué se cree? Que puede haber algún tipo de afectación autoinmune que haga que se vea afectado más o menos el intestino y se vea afectado el sistema nervioso central. Y esa sería un poco la última teoría, ¿no?, de cómo afectaría el gluten al cerebro como para predisponer o incentivar o favorecer el autismo. Y ahora vamos de verdad al lío, lo que interesa. Elvira, entonces, ¿qué hago? ¿Vale la pena probar una dieta sin gluten y sin lácteos para que mejore mi hijo? ¿Qué evidencia final tenemos? Pues la evidencia es inconclusa, que se necesitan más estudios. ¿Por qué? Porque hay hallazgos muy dispares.
Sí hay algunos estudios que indican que hay algunos pacientes que mejoran, sobre todo en dos cosas. A nivel cognitivo, de procesamiento cognitivo, un poco la inteligencia en general, de cómo procesan la información, vamos a decirlo así, y el método de aprendizaje, que sea más rápido. Y por otra parte las estereotipias, que es lo que hemos comentado antes, que son esos pues, movimientos recurrentes o manías que tienen en ciertos momentos del día, ¿no? Pues que esto mejoraba. Ahora bien, ¿que se cure el autismo? No, eso no lo nombra ninguno de los estudios. Sí nombra que hay casos aislados en los cuales sí que la familia refiere que el niño mejoró muchísimo. Pero nunca se ha podido extrapolar hasta ahora, con los estudios que hay, que se necesitan más, que de verdad haya claramente una mejoría en un porcentaje de pacientes que valga la pena poner a todos en dieta sin gluten. Porque además esto tiene otras contraindicaciones. Son niños que en general son muy selectivos comiendo, tienen problemas a veces con los sabores, con las texturas. Entonces, si ya le gustan 4 cosas y ahora nos ponemos a quitarle 3 porque esas 3 llevan gluten, pues podemos al final generar déficits nutricionales, que el resumen también, que lo habla en este artículo de revisión, es que no tiene por qué pasar, pero tenemos que saberlo, ¿vale? Para generar una dieta que realmente no tenga déficits, que no le vaya a generar otros problemas queriendo quitarle uno, o queriendo probar a quitarle uno, más bien. Entonces aquí el debate es, ¿hace algún mal que yo pruebe en mi hijo con autismo una dieta sin gluten? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué me recomiendas? Pues científicamente no te puedo recomendar que lo hagas porque no está estandarizado por algo, porque los estudios no han demostrado que haya una relación suficientemente importante como para saber que tú vas a ver cambios en tu hijo tomando una dieta sin gluten y sin lácteos. ¿Qué ocurre además en los estudios? Que es muy difícil saber cómo medir esa mejoría, porque no son valores analíticos, repito, son cosas muy subjetivas o cualitativas que son difíciles o imposibles de medir. Entonces, estos estudios son muy dispares, no han utilizado unos cuestionarios estandarizados, todos igual, no había un doble ciego en casi ninguno, es decir, los padres sabían qué tipo de dieta le estaban dando al niño, entonces eso ya crea un efecto placebo de pues estamos dándole esto y entonces el niño va a mejorar y yo parece que lo veo mejor porque es algo subjetivo. O sea, ves que hay muchas dificultades para poder hacer este estudio bien. Hay muchos estudios que son de muy corta duración, 2 semanas, 4 semanas, eso no nos sirve para nada. Sí que se ha visto que en algunos casos en los que tenían clínica gastrointestinal, como hemos hablado, de estreñimiento o diarrea, pues eso mejoraba, pero eso no es una generalización. Entonces a lo mejor la idea sería coger estos factores que parecen que tienen en común intolerantes al gluten y autistas y decir, pues metemos en un grupo amplio a todos los que tengan esta posible predisposición a que les funcione una dieta sin gluten y ver qué pasa, ¿no? Entonces se van a hacer más estudios, seguro, así que tendremos más información al respecto. Pero de momento no hay una indicación clara. Y ahora te voy a decir qué puedes hacer si tú dices, bueno, es que yo lo quiero intentar. Lo voy a intentar. ¿Por qué la gente lo intenta? Que eso también lo dice el estudio. Porque al final, con o sin indicación médica, hay muchas familias que intentan esto. ¿Por qué? Pues porque los tratamientos que hay para el autismo son muy limitados. Entonces entiendo que digas, bueno, pues esto me vale la pena el arriesgar. Pues sí, igual sí. Lo que tienes que saber sí o sí es que por el tema de lo de la alimentación selectiva y demás que son niños que están en crecimiento y demás, aunque si tú eres autista y eres adulto, también puedes intentar esto y te diría lo mismo. Tienes que tener en cuenta que tienes que tener una dieta equilibrada. Entonces, es mejor que te pongas en manos de un nutricionista que te diga, vale, esta va a ser tu dieta, pero no porque te diga, a las 11 comes esto, a las 3 de la tarde comes esto, sino por decir que esté equilibrado en nutrientes, en micronutrientes y en macronutrientes, porque la dieta sin gluten no es una dieta fácil y si estamos sumando la de sin lácteos puede haber problemas del calcio. Entonces, al final, lo que nos interesa es
tener salud. Si estamos quitando energía y vitalidad y teniendo deficiencias nutricionales, aunque la dieta sin gluten y sin lácteos nos haga bien para el autismo, a lo mejor luego me queda el cuerpo hecho polvo. Entonces hay que ser consecuente con eso. Entonces, tiene que hacerse bien, sin que haya otro riesgo, ¿vale? Sin añadir riesgos. Y me plantearía un poco que haya una visión por parte de varias personas de si eso está funcionando o no y cuánto tiempo lo haría. Menos de un mes no se ve cambios cuando hay una enfermedad celíaca. Bueno, es raro, o por lo menos hay que darle ese tiempo. Entonces, para un trastorno de neurodesarrollo, para ver que hay avances en su aprendizaje, en su comportamiento, en cómo socializa, por lógica necesitamos más tiempo. En un mes igual no veo cambios. Entonces, a lo mejor es ponerse un tiempo prudencial de unos meses, de qué pasar con esta dieta bien hecha, sin gluten. ¿Hay resultados? Me parece que lo hay y le parece también a mis otros familiares, a su profe. ¿Hay algo más con que comparar? O sea, que no sea solo la visión de la mamá que a lo mejor pues, está muy sobrepasada, a veces ocurre. O simplemente que es que no somos médicos, entonces no se valoran, ya os digo, son características muy difíciles de valorar. Entonces, como no es nada cuantitativo, pues es todavía más difícil. Entonces es por tener una visión y que no sea solo el efecto placebo y mantener una dieta que es tan exigente por nada. ¿Qué funciona? Pues perfecto. En todo hay casos milagrosos. Y yo me callo la boca, no digo nada. O sea, en el sentido de que sé que los hay, aunque hay estudios que no lo demuestren. Pero yo vengo aquí a contarte lo que sabemos hasta ahora científicamente, lo que se ha publicado, y tú ya con eso valoras, ¿vale? Se me ha hecho un poco largo este vídeo, me parece, pero es que lo iba a decir en 3 conclusiones y me ha parecido tan interesante todo lo que hay que yo creo que mereces saberlo. Y si estás en este vídeo, está claro que te interesa el tema porque tienes algún familiar con este problema y quieres saber cómo poder ayudarlo al máximo. Y desde luego las herramientas escasean, así que hay que buscar todas las que encontremos. Así que, mi tip final, si decides por cuenta propia realizar una dieta sin gluten, hazla bien, rodéate de profesionales, sobre todo de un nutricionista y un médico que te asesoren con respecto a los nutrientes, a saber que el niño se está nutriendo adecuadamente y que eso no le supone tampoco un problema que llega a ser hasta de aislamiento social, porque la dieta sin gluten y sin lácteos es muy exigente hasta para salir a comer fuera, lo sabemos. Yo no puedo comer gluten y lo sé perfectamente. Entonces, te animo a que si el niño ya tiene unos problemas de alimentación o de socialización, que no añadamos más si no son necesarios, ¿vale? Que no sea peor el remedio que la enfermedad. A eso voy. Espero que este vídeo te haya servido para solucionarte dudas. A mí, desde luego, me ha servido muchísimo la revisión. Y si te queda alguna otra duda que te pueda resolver, déjamelo abajo en los comentarios. Te voy a dejar el nombre de los estudios así últimos que he estado revisando, por si acaso quieres echar un vistazo. Si no me sigues en mis redes sociales, puedes seguirme, suscríbete al canal si todavía no estás suscrita, por supuesto. Dale un buen me gusta a este vídeo si te ha gustado, si te ha parecido interesante, compártelo con quien creas que le puede servir. Y te dejo abajo también en la cajita de descripción los cursos que tengo activos en este momento. Te mando un beso muy grande, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.